Esperando que cada persona al otro lado del video se encuentre muy bien, damos inicio a la clase número 4 del taller de contrabajo de la Corporación Cultural de Puente Alto, a cargo mío, Elías Gómez. La clase de hoy va a tratar dos temáticas que no tienen que ver directamente con la mecánica del instrumento, pero que tiene íntima relación con nuestro quehacer musical. Y me refiero en específico a cómo estudiar y a la herencia barroca y un poco la historia de cómo se van desarrollando las líneas de bajo a lo largo de la historia, con algunos ejemplos que son representativos para cada estilo. Bien, como se va a tratar en esta clase en particular, más bien de aspectos teóricos que prácticos, desde ya les indico que tengan a mano una hoja y un papel para que puedan tomar apuntes de las cosas que vamos a ir comentando a lo largo de la clase. Entonces, sobre cómo estudiar. En primer lugar, vamos a dejar nuestro querido instrumento a un lado, porque vamos primero paso por paso, y antes de elongar hay incluso un paso previo que tiene que ver con la actitud que enfrentamos el estudio, ya que muchas veces esperamos el momento de estar inspirados o de estar con nuestras energías o la voluntad correctas para tomar el instrumento y practicar o estudiar, lo cual, debido a nuestra naturaleza humana, es imposible, ya que ningún ser humano tiene el mismo estado de ánimo todos los días somos distintos. Por lo mismo, es importante crearse una actitud positiva para el estudio. En mi caso personal, siempre agradezco el tener la suerte y el lujo de poder estudiar o practicar, considerando las instancias que estamos viviendo hoy por hoy. Agradecer por tener el tiempo, un techo, las necesidades cubiertas y el lujo de tener el instrumento como el arco, cosa que no todos los músicos tienen acceso en este momento. Contrabajos, percusión, pianistas y demás, es que sabemos que es más complicado contar con el instrumento. Entonces, ya teniendo una actitud positiva, pasamos al siguiente paso, que es elongar. En general, con las elongaciones vamos a seguir un orden de ir desde los grupos musculares más grandes y articulaciones grandes hacia lo pequeño. Por lo tanto, vamos a partir con las espaldas. Si bien es cierto, también podríamos elongar las piernas, pero eso ya es materia para profundizar en las clases individuales. Vamos a estirar entonces la espalda. Y para eso vamos a simplemente dejar caer la espalda, pero con un movimiento lo más armonioso posible y no de golpe, ¿ya? Entonces levantamos los brazos y dejamos caer. Lamentablemente por el encuadre del vídeo no se alcanza a ver el cuerpo completo, pero lo importante es que ojalá los dedos de las manos lleguen a la punta de los pies. Si no pueden, no se esfuercen, ya que cada persona tiene un grado de flexibilidad distinto. Además, hay que recordar que cada elongación, independiente del grupo de musculatura y articulaciones que estemos trabajando, se debe mantener mínimo entre 20 a 30 segundos. Otro punto muy importante respecto a la elongación es que tiene que provocar estiramiento, pero nunca dolor. Tienen que llevar el estiramiento hasta su límite, pero apenas un poco antes del umbral del dolor. Bien, entonces voy de nuevo con la elongación de espalda y, como ya saben, de 20 a 30 segundos. Es muy importante combinar todos estos ejercicios
con respiraciones diafragmáticas, las cuales consisten en inflar la barriga en vez de levantar hombros y pecho. Esto se mantiene en línea. Sobre esta materia los vientistas son expertos, así que bien pueden profundizar con sus compañeros de orquesta que tocan los instrumentos de viento sobre el tema de la respiración diafragmática y de cómo se genera la columna de aire. Porque esto es demasiado útil, bueno, para mejorar la oxigenación de nuestro cerebro, como también de nuestra musculatura y obtener un real estado de relajo. ¿Ya? Entonces, combinar las elongaciones con respiraciones de barriga o diafragmáticas. Bien, entonces ya tenemos la espalda elongada. Vamos a ir con los hombros. Como saben, no hay que levantar los hombros. Obviamente que estoy exagerando el caso, pero lamentablemente es algo muy frecuente que se elonguen los hombros de esa manera, lo cual no es correcto, ya que las elongaciones, aparte de promover o prevenir, mejor dicho, las lesiones, también ayudan a mantener una correcta postura corporal y una armonía en el fondo de nuestra corporalidad y no estar en posiciones viciosas o como el señor Burns, ¿cierto? Entonces vamos a elongar los hombros. Para eso pasamos el brazo hacia el otro hombro y manteniendo este eje lo más derecho posible. Tomamos con la mano y estiramos. 20 a 30 segundos cada hombro. En honor al tiempo, obviamente, no vamos a sostener en el vídeo esa duración, pero ustedes la van a realizar con el tiempo correspondiente. Vamos a estirar ahora este conjunto de tendones, para lo cual van a estirar el brazo de forma normal. No hay que generar ningún tipo de ángulo, ni negativo ni positivo, para la gente que pueda doblar el codo hacia el otro lado. Bien, es muy importante que esta elongación se tome en esta zona de la mano y nunca la punta de los dedos, ya que se puede generar una lesión en vez de elongar correctamente. Por lo tanto, toman su palma, ¿ya? Con el brazo estirado normalmente. 20 a 30 segundos. Voy a ser muy insistente con eso. Y como ya saben ustedes, la materia de la exploración corporal es algo que no se les puede indicar tienes que doblar 90 grados exactos o aplicando tal cantidad de fuerza. Esto corresponde a la exploración propia y nadie más que ustedes sabe mejor cómo está reaccionando su cuerpo, cuáles son sus límites y cuáles son sus necesidades. En mi caso, por ser hiperlaxo, puedo estirar más allá de lo que una persona no hiperlaxa podría estirar. Ya van a ver luego. Vamos entonces ahora a estirar los dedos. Es importante tener en cuenta que se estiran en grupos distintos, estos 4 juntos y el pulgar aparte. Da lo mismo el orden, pero lo importante es no estirar los 5 juntos, ya que no comparten, digámoslo en términos sencillos, no comparten los mismos tendones, como por ejemplo estos 2 dedos, que si bien es cierto no es el mismo tendón, pero sí está conectado. Vamos entonces, para eso se van a tomar los dedos en la falange del medio y van a estirar también así. Según entiendo, por lo que hemos trabajado con kinesiólogos, es hacia abajo y no hacia arriba, ya que estamos trabajando esta zona. Al estirar así, se ve comprometida. Hasta lo pueden sentir ustedes. Bien, entonces estiramos de esta forma. No se asusten, soy hiperlaxo. 20 a 30 segundos, un lado. Los otros dedos. 20 a 30 segundos. Y el pulgar. El pulgar se estira de forma similar. No lo voy a estirar tanto porque puede sonar un poco extraño, pero en realidad yo debería estirar un poco más. Bien, una vez elongados, deberíamos sentir cómo se activa poco a poco la circulación sanguínea
Y para eso vamos a realizar el siguiente ejercicio para las articulaciones más pequeñas y la mano, que va a ser sacudir las manos, como si estuviéramos quitándonos agua y no tenemos una toalla a nuestro alcance. Entonces lento, más rápido, aún me pegué, y más lento. Pueden ir variando con las velocidades. Lo importante de este último ejercicio es estimular la circulación sanguínea hacia la mano. En este momento deberían sentir un hormigueo o la circulación sanguínea o más calor en las manos, lo cual es una señal positiva. Ahí podemos dar por terminada la tanda de elongación. Si bien es cierto, podríamos hacer varios ejercicios más complementarios, pero estos son los principales para evitar lesiones en los grupos más frecuentes, que son las tendinitis y dolores de espalda por posturas viciosas o justamente por no elongar. Es muy importante estar en una condición física que nos permita estar por lo menos 1 hora de pie tocando con trabajo, para lo cual obviamente es recomendable no tener una vida sedentaria, sino que de algún tipo de actividad física, ya que no solo en el contrabajo, sino que en el mundo musical en general estamos sometidos a grandes cargas de trabajo, quizás no como un atleta, pero no tenemos que olvidar que somos deportistas de alto rendimiento. Hay estudios que comprueban que el esfuerzo cardíaco en un concierto de un músico equivale al mismo que realiza un futbolista durante 90 minutos de partido. Así que para que tengan muy en cuenta el aspecto físico, hidratarse bien, respetar las horas de comida, las horas de sueño y, en la medida de lo posible, tener una dieta equilibrada. Bien, es muy importante al momento de estudiar tener los objetivos o las metas claras. En ese sentido, vale la pena destacar el tipo de trabajo que queremos abordar con el estudio, ya sea un trabajo más intelectual o un trabajo más mecánico, ya que no todas las dificultades son similares. Por el contrario, nos podemos encontrar con variados tipos de desafíos o dificultades al momento de estudiar. Entonces, tenemos en primer paso tener una actitud positiva, elongar y un objetivo al cual trabajar. Como les mencionaba, el cual puede ser de índole musical o de índole técnico. Ahora, es muy importante identificar la raíz de la problemática a propósito de estos dos puntos, del aspecto musical y del aspecto técnico. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos dificultad con un pasaje, es importante saber si lo que nos cuesta es un problema de ejecución o es un problema idiomático, musical. Recuerdo que cuando trabajamos la Sinfonía del Nuevo Mundo habían 2 pasajes que mezclaban estas dificultades. El primer pasaje corresponde al primer movimiento, segunda casilla, particularmente el número 6 de ensayo, el cual tenía un problema de solfeo y que trabajamos a nivel de orquesta, para lo cual se trabajó solfeando lentamente y separando un ligado que era el que tenía de cabeza al tutti de la orquesta. Ese problema no era mecánico, ese problema era intelectual, porque era de solfeo. El otro problema que enfrentamos, o más que problema, porque eso suena un poco negativo, el otro desafío que enfrentamos fue el pasaje del segundo movimiento, particularmente la letra E, en el cual hay un pasaje de pizzicatos muy icónico del contrabajo que acompaña a un coral de vientos. Ese pasaje mezclaba las dos problemáticas o dificultades, ya que estaba en una tonalidad que no
nos tomó un tiempo en descifrarla, que era do sostenido menor, pero con varias alteraciones de por medio. Y por lo mismo, eso también se traducía en un problema mecánico, ya que había notas con dobles sostenidos o demás, que a veces no sabíamos muy bien dónde ubicarnos, cuando en realidad son posiciones que conocemos de hace mucho tiempo y que se manejan muy bien. El pasaje era el siguiente. Y ese pasaje, si lo recuerdan, lo desciframos de la siguiente manera, realizando un solfeo para memorizar las frases y los contornos por los cuales se movía, aparte de resolver la armonía y los arpegios sobre los cuales nos movíamos. Eso fue en el aspecto cognitivo. En el aspecto mecánico, lo que trabajamos, si recuerdan, fueron progresiones de arpegios, tanto mayores como menores, y que lo fuimos viendo cromáticamente para esclarecer el mapa en el instrumento. Mezclados estos dos trabajos, dimos con un resultado bastante bueno y con respecto a los pasajes anteriormente señalados. Luego de identificar las problemáticas, ya sea de índole mecánica o mentales, y pasamos a ver cómo resolvemos estas problemáticas. Primero me voy a centrar en la de solfeo porque es la más fácil de resolver, ya que cuando tenemos problemas de solfeo, siempre, y como todos saben, no hay ningún secreto, se debe hacer un estudio lento para alcanzar a procesar lo que tenemos que decir. No olvidemos que la música, al igual que cualquier idioma, es un texto que se traduce, en este caso, en el idioma de los sonidos, en vez de un idioma como un lenguaje. Pero muchas veces en la traducción de ese sonido es donde está el problema y no en la ejecución del sonido, para que quede bien claro. Por lo tanto, como les decía delante, es importante que solfeen a una velocidad que puedan tener control sobre todas las notas que tengan que solfear. Es un poco redundante, pero no existe otro término para el solfeo. Y para resolver los problemas de índole mecánica, primero tenemos que identificar si son de arco o si son de mano izquierda. A grandes rasgos, todos los problemas que sean de mano izquierda, tantos cambios de posición, problemas de articulación, problemas de coordinación, no, esos se trabajan con arcos separados, pero en general las problemáticas de la mano izquierda, o tocar, afinar acordes, qué sé yo, en general, todas las problemáticas de la mano izquierda se resuelven con arco legato, ya que de esa manera trasladamos toda nuestra concentración hacia la mano izquierda, además de liberar de una tarea importante al cerebro, que es el control del arco, ya que vamos a tener nuestro foco en la mano izquierda. Caso contrario, cuando tenemos un problema de arco, que ya sea que no nos sale una articulación, un legato, un cambio de cuerda, todo lo que tiene que ver con la ejecución de arco, se resuelve con cuerdas al aire o con una nota pegada. Por ejemplo, voy a sacar a colación un pasaje de Bacanal, de la danza Bacanal, de Sansón y Dalila. Por ejemplo, si quisiera trabajar eso, tendría que hacerlo lento y ojalá con la cuerda al aire o con una nota pegada. Por ejemplo, cuando ya tenemos resueltas las problemáticas
por separados, recién allí podemos empezar a juntarlas. Otro pasaje, bueno, les voy a mostrar el pasaje de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el tercer movimiento, que siempre representa problemáticas para el arco. En palabras de la maestra María Teresa Molina, una de las mejores formas de resolver los problemas de arco es justamente con las cuerdas al aire, pero llevando el ritmo que corresponde con el pasaje. Una vez resuelto eso, hacemos cejillo en el caso que puedan. En el contrabajo es realmente complejo. Y bueno, cuando ya esté superada esa fase, recién ahí añadimos los demás dedos. Yo les muestro este pasaje, pero obviamente esto lo pueden extrapolar a cualquier pasaje, cualquier concierto, cualquier repertorio en el cual ustedes tengan problemas. Y para culminar con la sección de cómo estudiar, es muy importante tener en cuenta los tiempos de estudio y de descanso, para lo cual hay que tener en cuenta cuál es nuestra curva de rendimiento, cuánto tiempo dura nuestra concentración. En términos pedagógicos, la concentración de la persona corresponde a su edad más 2. Entonces, en el caso de un niño de 10 años, su concentración serían alrededor de unos 12 minutos. En el caso de una persona de 20, serían aproximadamente 22 minutos, obviamente dependiendo de cada caso. Lo importante es estudiar en tandas de entre 20 30 minutos y hacer pausas de entre 5 y 10 minutos. ¿Por qué esos tiempos? Porque si trabajamos menos de 10 o 15 minutos, no alcanzamos a entrar en nuestro estado óptimo de concentración. Hay que recordar que el músculo también es... O sea, que el cerebro también es un músculo. Ahí me falló el músculo. ¿Y por qué pausas de 5 a 10 minutos? Porque son pausas que tienen el tiempo necesario para alcanzar a descansar, entre comillas, a ventilar o a oxigenar, mejor dicho, el cerebro, pero no perder el hilo de la concentración. Si la pausa sobrepasa los 10-15 minutos, ya es muy posible que nuestra concentración empiece a decaer. Es muy importante en las pausas utilizarlas para hidratarse, estirar, revisar la postura y para poder continuar en nuestras sesiones de estudio de manera óptima. De todas formas, tampoco sobrepasen las 3 o 4 horas de estudio diarias. Me refiero en particular a las que son mecánicas tocando con el instrumento. Ustedes pueden estudiar perfectamente 8 o 10 horas o más, pero nunca revienten su cuerpo ni su concentración. El estudio no solo implica tocar, porque esa es la parte final, hacia donde desemboca el estudio, ya que el estudio también se compone de empaparse del compositor, de las épocas, nutrirse culturalmente, crear un capital cultural, conocer también del resto de las artes, como hemos visto en otras clases, hacer las comparativas, y no solo tocando, sino que también nutriéndose de elementos que no son necesariamente tocar, pero que sí nos aportan mucho como músicos. El leer partituras nuevas, el leer biografías nuevas, todo lo que sea conocimiento es nutrición, y eso también se escucha. Bien, vamos a pasar entonces a la herencia barroca y a revisar algunas líneas emblemáticas de ciertos estilos donde aparece el contrabajo. Lamentablemente no puedo mostrarles todos los ejemplos que quisiera por razones de tiempo, pero aquí van algunos ejemplos representativos de ciertas épocas musicales.
Aquí vamos con la ópera Alcione de Marín Marais, un violista da gamba. Y la relevancia que tiene esta obra es que es la primera obra en la cual aparece un violone, porque en ese tiempo no existía el contrabajo, pero aparece un violone como tal. Vamos entonces con Alcione. Esto corresponde a un movimiento que fue muy revolucionario y que es la tempestad. Posiblemente esto nos parezca música muy amable o de incluso de aventura. En lo personal me imagino que voy por un páramo, un paisaje, pero no me evoca esto una tempestad. Hay que considerar que esta obra se escribió entre el siglo XVII y XVIII. Para ese entonces es como para nosotros la experiencia de cine más realista, que ya te llega a saltar las gotitas de agua, a sentir el calor del fuego, etcétera. No sé si existen esos cines, pero es para que se imaginen el nivel de impacto que generó. Por ejemplo, si el cello estuviera haciendo eso, el violone más bajo estaría haciendo esto. Que si bien es cierto no nos parece muy, muy bello, hay que considerar que es un efecto, como un huracán, un mar ajetreado. Nosotros que estamos en un país sísmico puede ser un temblor o un terremoto, pero en el fondo a lo que apunta es a que es un efecto de algo muy grande. Vamos a saltar ahora a Antonio Vivaldi, ya que a propósito de él estamos viendo la sonata número 3 para cello. En este caso vamos a escuchar el Gloria en re mayor y vamos a escuchar cómo es la línea del bajo. Ahí va. Quiero detenerme brevemente en esta línea para explicar dos cosas. Bueno, en primer lugar esta afinación barroca, por lo tanto voy a tocar todo un medio tono más abajo. Y la línea del bajo se movía por octavas. ¿Ya? En un momento la línea del bajo es descendente. Si se fijan, la línea del bajo son puras notas repetidas. ¿Por qué razón? Imagínense tocar eso con la nota larga. No genera movimiento, pero al tener la nota repetida, esto genera un desplazamiento. Además, no olviden que la nota repetida es un recurso retórico que nos quiere decir que algo va a pasar, ya sea que aumenta el drama o aumenta la tensión. No en el sentido que vaya a pasar algo desgarrador, sino que nos va a mantener expectantes. ¿Sí? Vamos a seguir con el Vivaldi, con Gloria de Vivaldi, pero quiero que presten atención al momento determinado. De ahora en adelante.
¿Qué es lo interesante de lo que ocurre ahí? Más que el movimiento de los bajos, es el movimiento de la armonía. ¿Se fijan cómo fue la progresión? Eso se conoce como el movimiento por cuartas y es un elemento que se ha conservado con muy buena vida a lo largo de los siglos en que se ha escrito música. En particular, esa progresión armónica es re, sol, mi, la, fa, si. Cadencia rota. Los saltos por cuartas. Mantengan esa información en cabeza. Los saltos por cuartas. Vamos a avanzar ya a la época clásica con nuestro amado Ludwig van Beethoven en la sinfonía número 5, que hemos usado para muchos ejemplos. Esto es el tercer movimiento. En palabras del maestro Klaus Stoll, bajo principal de la Filarmónica de Berlín por más de 40 años, lo que acabamos de escuchar es básicamente como una sombra en do menor. Vamos a ir al trío de este movimiento que corresponde a una contradanza. Como su nombre lo indica, es un baile. Ahora, una belleza. Lamentablemente por motivos de tiempo no les puedo seguir mostrando más pasajes y tengo que saltarme a otro gran compositor, al compositor austríaco-alemán Gustav Mahler en su sinfonía número 2, la famosa sinfonía Resurrección. Escuchen la autoridad que tiene los bajos, bueno, chelos y bajos en el primer movimiento. Bien, ¿recuerdan el movimiento por cuartas en la música de Antonio Vivaldi? Eso fue un elemento que aparece en la época barroca y que se ha mantenido con vida a lo largo de la historia de la música y vuelve a cobrar un especial interés en la música del jazz, ya que las armonías del jazz, si bien es cierto hoy en día nos encontramos cuestiones alucinantes, en un principio era armonía que se iba moviendo por cuartas. Entonces les quiero mostrar de Victor Jung el tema Autumn Leaves. Voy a tocar la línea del bajo y quiero que se fijen cómo se va moviendo la armonía. Ahora arpegiado para que se den cuenta realmente estos saltos por cuartas. La armonía
No olvidemos que este instrumento, este hermoso instrumento, nace en primer lugar para reforzar el consort de violas, así también para generar distintos efectos. Como se dieron cuenta, a lo largo de los años se van desarrollando y variando mucho el uso que se le da al contrabajo. Pero nunca hay que olvidar que en el fondo somos un sostén armónico y rítmico de la música. Si bien es cierto, esta clase no fue muy técnica, espero que todo el contenido que hemos desarrollado en la clase lo tomen y lo maduren, ya que aprender a estudiar, sobre todo en las condiciones que estamos hoy en día, es un valor fundamental, el aprender a aprender solos. Es muy importante, muchachos, que estudien frente a un espejo y ustedes sean lo suficientemente autocríticos para darse cuenta cuando están haciendo las cosas bien y cuando no lo están haciendo bien, sin caer en la autosatisfacción, sino que por el contrario sean muy exigentes con ustedes mismos. Y por otra parte, imprégnense, empápense de cultura musical y del resto de las artes. Yo lo que les acabo de mostrar hoy día no es ni siquiera una gota de agua en el océano, pero es para que se den cuenta de que existe mucho material, muchísimo material, y que crezca vuestro amor por el instrumento. Hasta la próxima clase.